Fidel en La Habana, refiriéndose al Foro de Sao Paulo, y esto viene como anillo al dedo a lo que tú dices, ha dicho textualmente: como dijo el bolchevique Nicolás Bujarin, dice Castro, en el fondo nadie sabe lo que es el socialismo. Lo que está planteando es una estrategia deliberada de la indefinición política. Marta Harnecker es Plantea, una de las propulsoras. Es la ideóloga es la ideóloga de esto. Y entonces, claro, la indefinición se va a mantener hasta el final, pero una vez que están en el poder en toda América, la cosa va a cambiar. ¿No? Y se sustentan en 3 principios filosóficos, de filosofía política. O sea que esto está muy bien pensado. El primero de ellos es que la ideología no es la política. O sea, todo lo que debaten los universitarios en las universidades, eso es ideología. Lo que hacen los activistas en Conga, lo que hacen los activistas en Espinar, lo que hacen los activistas en Moquegua, en Ayacucho, eso es política. Y entonces el primer principio es ser antes que pensar, planteado por ellos. Esto es la ideología, no es la política. Y lo que importa es la política. Ser antes que pensar. El segundo principio es la economía antes que la filosofía. Yo no voy a ponerme a declamar sobre la sociedad comunista y las utopías de Marx. No, señor. Yo voy a ir de frente a confrontar al sistema económico. Con Canova. Segundo Las cifras principio, sobre la reducción de pobreza no son ciertas. No son ciertas, ¿no? Y entonces, este segundo principio, la economía antes que la filosofía, significa, en términos muy simples, no pierdan su tiempo hablando, vayan a la yugular, Claro. muerdan la yugular de una vez. Ataquen de frente. Ataquen de frente, vayan a desarticular la economía. El tercer principio filosófico, y esto es Marta Harnecker, es naturalmente el de toda la vida. La lucha de clases es el motor del desarrollo histórico. O sea que quienes piensen que en estas protestas no hay una ideología de lucha de clases y que los que protestan no piensan que el Estado encarna a las clases dominantes, están terriblemente equivocados. Tan equivocados como esos ingenuos que creen que ya no existe ninguna distinción política y que todos pensamos igual. No pensamos igual y esto lo demuestra. Tendrías que haber escuchado a Santos ahora mismo, hoy mismo, Correctos. acusando a la empresa que quiere hacer la operación minera, acusando a los gerentes de racistas. Dice Santos que hay una dictadura militar minera. Sí. O sea, en Pero el fondo, dice, son racistas, odian a los campesinos. Pero vamos al lenguaje de hace 20 años, están enfrentando al Estado burgués. Todos estos son pieles de oveja. El ecologismo, el agua se cansa, son las lanas de las ovejas, pero hay que ver qué hay debajo de esa lana, ¿no? Hay que rascar para que salga el lobo. Sí, hay que sacar los pelos Sí. para ver que hay abajo, salen unos pelos negros de lobo, Sí. ¿no? Luego, las piezas claves del Foro de Sao Paulo en la política exterior en América Latina y el Caribe, contenidos, dicho en el documento de trabajo enviado hace 2 días por el Partido de los Trabajadores del Brasil para que sea discutido en la 18ª cumbre o encuentro del Foro de Sao Paulo, son las siguientes entidades. 1. El Mercosur, fundado en 1991. 2. El ALBA, fundada en el 2004. 3. El UNASUR, fundado en el 2007. Y el CELAC. Dicho por ellos, no dicho por mí. Y entonces, naturalmente, uno se da cuenta que acá hay una articulación confrontacional con la OEA. El día de hoy, Santiago Cantón, en El Comercio, en una entrevista de página entera, dice que la CIDH debe desglosarse de la Organización de Estados Americanos, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Santiago Cantón está confrontando a la OEA. Con la plata y de la OEA. Quiere llevarse el tema. Financiado por la OEA. Financiado por la OEA, no, ya no, es exsecretario. Y quiere llevarse, probablemente, lo que no nos dice, es que quiere llevarse la CIDH al UNASUR. Y convertirlo ya en un ente
ultra ideológico de control social sobre los gobiernos de América Latina. En una circunstancia así, renunciamos, ¿no es cierto? Eso lo dice él en el Comercio, hoy, a página entera. Ahora bien, el Foro de Sao Paulo tiene una estructura, una organización, que está compuesta, y eso está en su portal, por los partidos, que sí están mencionados, mencionado a los que están en el poder, por el grupo de trabajo, misterio, nadie sabe quiénes son el grupo de trabajo, la clandestinidad de nuevo, y por la red de fundaciones y escuelas partidarias del Foro de Sao Paulo. Esto es, financian escuelas partidarias en el Perú, en el Ecuador, en el Paraguay, en la Argentina, en el mismo Brasil, muchas, en Chile, en toda América. Pero esa red no la vemos, pero está en su portal. ¿Cuál es el objetivo inmediato en términos actuales de la coyuntura política de América Latina hoy? Walter Pomar, que es el secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, ha dicho hoy: la batalla fundamental de los próximos tiempos para las fuerzas progresistas tiene que ver con las elecciones generales del venidero 7 de octubre en Venezuela. Todos a defender a Chávez. Ese es el fondo del asunto. Y luego hoy, 5 de julio, todos los discursos de los delegados, a los cuales no se menciona, pero se dice cuáles son los temas, son el debate de medidas para oponerse a lo que ellos llaman la ofensiva de la derecha. Claro, la ofensiva de la derecha es Capriles, en esta circunstancia. La ofensiva de la derecha es Franco en el Paraguay. Son sociedades acorraladas que de alguna manera reaccionan contra esta especie de aplanadora que tiene 22 años de antigüedad. Y cualquier político de centro es un derechista, fascista, según ellos. Todo el mundo es la derecha, para ellos, excepto ellos. ¿No? Y además han señalado que esta lucha contra lo que ellos llaman la ofensiva de la derecha va a ser incluido en la declaración final de mañana. O sea que es un documento al mejor estilo, digamos, de otras épocas, pero con una piel de una ovejita nacida pues hace poco, ¿no? Hace 22 años. Los puntos más importantes de un evento que ha tenido lugar por primera vez, que es el encuentro de parlamentarios de izquierda, así se llama, primer encuentro de parlamentarios de izquierda del Foro de Sao Paulo. Pero claro, uno trata de averiguar quiénes son esos parlamentarios, quiénes son los peruanos que han ido. No hay. Pero sí están los puntos. Y los puntos son reveladores de toda una cosmovisión política. En primer lugar, solidaridad y respaldo a Chávez y al proceso electoral del 7 de octubre en Venezuela. Más claro que el agua. Respaldo a Cuba. Segundo. 3. Solidaridad con el reclamo argentino a las Malvinas porque es anticolonialista. Yo me acuerdo de la fragata, no creo que necesite esto mayor comentario. Rechazo a la destitución de Lugo. Solidaridad con Irán, Siria y Palestina. Independencia de Puerto Rico. Yo no sé si los puertorriqueños realmente quieren dejar de ser Estado asociado a los Estados Unidos, pero por lo menos los parlamentarios de izquierda del Foro de Sao Paulo quieren la independencia de Puerto Rico ya. Y solidaridad con el pueblo boliviano y el gobierno de Evo Morales. O sea, quien ve esta lista sabe que esta lista es la del Foro de Sao Paulo, es la de Evo Morales, es la de Correa, es la de Chávez, es la de Assad en Siria, es la de Ahmadinejad en Irán y es la de Rusia. O sea, es la de Cuba, es la de Castro. Acá hay una estructura de poder mundial que se está articulando. ¿Cuáles son las conclusiones de haber observado lo que toda esta gente dice y piensa en su cumbre de hoy? La primera es que esto no es nuevo. A mí el Foro de Sao Paulo me hace recordar otra organización, que era la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, fundada en agosto de 1967.
después de la primera conferencia tricontinental de La Habana, que planteaba la estrategia a seguir, y la estrategia a seguir en esa época era la lucha armada y la guerrilla, el foquismo, concretamente para América Latina. OLAS ha sido reformulada por el Partido de los Trabajadores del Brasil en el Foro de Sao Paulo. El objetivo del Foro de Sao Paulo es el mismo de OLAS, plantear la estrategia. Pero como en 1967, muy poco después de la formación de OLAS, el Che Guevara murió en Bolivia y el tema de las guerrillas apareció como una imposibilidad para obtener la victoria del partido, entonces OLAS entró, digamos, en una especie de crisis existencial. Y para 1960, OLAS se había convertido en un centro de propaganda, en un centro de distribución de propaganda, pero que carecía de capacidad real de organización. Faltaban 20 años o 21 años para que el socialismo real se derrumbara y desapareciese del mundo. Y es justamente con ese derrumbe que viene la reacción y adquieren la capacidad real de coordinación. Pero era obvio que no podía estar en Cuba. Era obvio que cualquier acción eficaz en América Latina ya no podía proceder de Cuba. Y entonces procedió del país más poderoso de la región. Esto es, Ignacio da Lula funda el Foro de Sao Paulo, la conferencia de los partidos y organizaciones antiimperialistas de América, de la izquierda de América. 22 años después de esta fundación, chapeau, hay que quitarse el sombrero, han tenido éxito, han tenido un éxito demoledor. Controlan la mayoría de gobiernos de América Latina. Esto es un éxito político para el neocomunismo latinoamericano. Y sin que sus oponentes... Son pueblos que han empobrecido. Claro, todos estos pueblos son pueblos están que han empobrecidos. Pero lo que ha ocurrido es que... Ellos tienen el poder, pero los pueblos han empobrecido. Correcto, pero lo que ha ocurrido es que ninguno de sus oponentes naturales, en el plano filosófico o en el plano económico, se ha percatado del avance durante 22 años de esta organización. Eso es completamente cierto. Y entonces ha habido una subestimación. Todo el mundo ha estado pensando que los fenómenos que nuestros países se enfrentaban eran fenómenos locales nacionales, no eran fenómenos locales nacionales. Estaban dentro de una concepción continental. Conclusión final, el Foro de Sao Paulo es hoy el centro nervioso y el cerebro del marxismo latinoamericano y del marxismo peruano. Claro. Eso es lo que podemos llamar la estrategia del camaleón. Correcto. Gracias, Pancho. De nada, Cecilia. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Que tengas un gratísimo fin de semana. Vamos a la pausa, volvemos inmediatamente. Estamos en Mira Quién Habla.